Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios, escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno, que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo es el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol. La marca de la bestia, domingo, fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo, no fue la divinidad ni los apóstoles del Señor Jesucristo los que cambiaron, los que pasaron el sábado al domingo, los que adulteraron el cuarto mandamiento. Fue el sistema romano papal que se arrogó autoridad que Dios no le dio, que se arrogó supremacía sobre Dios, que se quiso igualar a Dios, que quiso ponerse superior a Dios, el que cambió el sábado, cuando el Señor ha dicho, y escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, que el Señor nos dice allí: he entendido que todo lo que Dios hace es perfecto. ¿Cómo dice el sabio Salomón ahí? He entendido que todo lo que Dios hace es
perfecto. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Ustedes están viendo entonces aquí el poder del sistema romano papal, cómo se arroga poderes, autoridades y dones y mandares que el Señor no ha ordenado, queridos amigos. Por eso, ahora ustedes sí pueden entender por qué el papado le ha ocultado la Biblia a la gente, por qué el sistema romano papal odia la Biblia, por qué el sistema romano papal persiguió la Biblia, por qué el sistema romano papal quemó la Biblia, por qué el sistema romano papal persiguió, quemó, torturó y mató a todo el que quisiera leer la Biblia y hacer la voluntad del Padre, queridos amigos. Ustedes ven al Papa que va de aquí para allá y va para acá. ¿Cuándo? Denme una cita, muéstrenme en un video cuándo le hable la Biblia a la gente para leerle la palabra de Dios. Cuándo en sus sermones o en sus homilías se para él abriendo la Biblia a decirle a la gente lo que escrito está y lo que es el deber y el real mandar de Dios sobre la humanidad y lo que es la responsabilidad y el deber de cada ser humano obedecer en esta tierra acerca de su destino eterno? ¿Cuándo lo van a ver, queridos amigos? Nunca. Al Papa no le permite el Espíritu Santo hablar ni una palabra de la Biblia, queridos amigos. Al Papa no se le permite hablar de la Biblia. El Dios no le permite al papado hablar de la Biblia, como dice el Salmo 50, queridos amigos, dice, a los impíos les dice el Señor, ¿cómo es que están mis dichos en tu boca? ¿Cómo es que ustedes vienen aquí a hablar de mi palabra? El Señor nos dice en el capítulo 50 del Salmo, en el versículo 16, pero al malo dice Dios. El malo no es solamente el que mata, malo no es solamente el que roba, malo es el que no obedece a Dios, malo es el transgresor de la ley de Dios. Ese es malo. Malo a los ojos de Dios es el que no hace su voluntad, ese es el malo. Malo es el que no sigue su palabra, ese es malo, queridos amigos. Hay mucha gente buena que es mala, así de simple, porque al cielo no va a ir gente buena. El Señor dice que al cielo no va a ir gente buena, sino gente santa. Y santo no es el que canoniza el sistema romano papal, santo es el que hace la voluntad de Dios, el que hace lo que Dios ha mandado, ese es santo. Los demás son malos. Pero el malo, dijo Dios, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes? ¿Qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? No le permite, queridos amigos. ¿Por qué? Porque el Señor no es Dios de zambumbes. No va a poner a hablar a sus enemigos de su palabra y a poner a hablar a sus amigos de lo que no es de Dios, a contradecir la palabra de Dios. Por eso al Papa no le está, ni a los sacerdotes les está permitido por el Espíritu Santo hablar de la Biblia, hablar de la palabra de Dios, enseñar de la Biblia, queridos amigos. Por eso es que ellos se ponen a hablar, abren la Biblia y leen ahí el testigo, pero no saben qué decir de eso. Por eso es que ustedes ven, por ejemplo, el Papa que no hace sino hablar de qué, política, puras palabritas de cajón, puros clichés para máximas ahí, como para que la gente se emocione con esas máximas así, pero no dice absolutamente nada. Gastar millones y millones y millones de dólares, queridos amigos, recorriendo el mundo sin mensaje de Dios, queridos amigos. Va donde los políticos lo reciben como un político más, como el rey de un estado y de un reino como es el Estado Ciudad del Vaticano, pero, queridos amigos, no lleva un mensaje de parte de Dios. Vaya donde el político, y a ese político le dijo entonces que él estaba de acuerdo era con que la gente se manifestara y que qué bueno que manifestara. Fue al otro allá en Bolivia y le dijo que qué bueno sería tener mar, echándole indirectas al otro, puyando al otro para que le dé el pedazo de tierra donde hay mar. Queridos amigos, eso es una locura, una demencia que se ha apoderado del mundo. Por eso dice el Señor, ¿qué tienes tú que hablar? Le dice el Señor al malo de mis leyes, ¿y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Oiga lo que dice el Señor, tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Mire lo que dice el Señor. ¿Cómo hacen? Aborrecen la corrección de Dios. No quieren convertirse a Dios. El papado habla de cambiar, pero esa es su característica. Cambiar
para seguir siendo el mismo. Dice, echas a tu espalda mis palabras. No hace caso el Señor, sigue adelante, deja al Señor hablando solo. Y sigue diciendo, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Eso no necesita comentarios, queridos amigos, eso está en la historia. Por eso nos dice el Señor que el sábado es el verdadero día del Señor, como escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que escrito está es un programa para pensar, para decidirlo y para vivirlo, queridos amigos. Eso es así de simple y así de sencillo. El Evangelio eterno es un estilo de vida. Hoy vamos a hablar, queridos amigos, acerca de cómo es en este mundo de tinieblas, de oscuridad, en que la gente no solamente está engañada, sino que la gente no sabe discernir, la gente no sabe qué está pasando en el mundo, la gente simplemente está padeciendo y sufriendo los efectos de lo que es el mal, la iniquidad, la rebelión y todo lo que tiene que ver con el hombre haberse independizado y apartado de Dios y estar en abierta rebelión contra el cielo. La gente no sabe, queridos amigos, lo que está ocurriendo. Entonces la gente tampoco sabe cómo comunicarse con Dios. La gente no sabe cómo ponernos en contacto con Dios. La gente está confundida acerca de los términos, acerca de qué es rezar y qué es orar. La gente no sabe qué es orar y la gente no sabe qué es rezar. La gente reza y no sabe si está orando. La gente ora y no sabe si está rezando. Pero lo que la Escritura nos dice, y lo que la historia sagrada y lo que la historia secular de este mundo y de esta tierra de maldad y de pecado nos enseñan es que los paganos, queridos amigos, los súbditos de Satanás rezan. Los paganos rezan, pero los cristianos, los que creen en la palabra de Dios, los que hacen la voluntad de Dios, los que tienen comunión y los que tienen, queridos amigos, contacto con Dios, oran. Esos oran. Los paganos rezan y los cristianos oran. ¿Quiénes son los cristianos? Cristiano no es todo el que se quiera llamar cristiano. Ya hemos dicho, cristiano es el que hace la voluntad de Cristo. Cristiano es el que sigue a Jesús, el Cristo. Cristiano es el que tiene al Señor Jesucristo como su modelo de persona. Jesús es el que, cristiano es el que tiene a Cristo como su modelo de vida. Cristiano es el que tiene a Cristo como su ejemplo de persona. Ese es el cristiano. Lo demás es paganismo, es espiritismo, es satanismo. Los paganos rezan, y eso no, esa palabra rezar y esa forma y esas prácticas de rezar, eso no se lo inventó el papado, queridos amigos. Eso es más viejo que la mismísima humanidad. Eso es tan viejo como la misma humanidad. Antes del diluvio ya la gente empezó a invocar y a recitarle oraciones a los ídolos, a las muñecas y a los muñecos, a las piedras, a los palos, a los árboles, al sol, a la luna, a las estrellas. Les hacían oraciones a ellos, y eso era rezar. Rezar es una cosa muy distinta. Por lo tanto, queridos amigos, el que reza no ora, y el que ora no reza. Así que vamos a mirar lo que es una cosa y la otra. Rezar, queridos amigos, rezar es una palabra que no aparece en la Biblia. Por lo tanto, si no aparece en la Biblia y si no es una práctica ordenada por Dios, vamos a tener que buscarla en la historia. Vamos a tener que buscar en la historia de la humanidad a ver quién y cuándo y por qué razones se inventaron eso de rezar. La palabra rezar viene del latín recitare. No se olviden que el latín es el idioma de misterio, de la religión de misterio. Latín viene del lateinos, que era el dios
oculto, el Dios que permanece escondido para referirse al diablo, el titiritero que está tras bambalinas moviendo un montón de títeres en el cual la gente no lo ve a él, y por lo tanto, como solo ve moverse a títeres, la gente vive engañada, enredada e imbuida en sus mentiras y en todo lo que tiene que ver con sus engaños. Así que la palabra rezar viene del latín recitare, mire, ahí ya se dijo todo, recitare, y esa es la palabra recitar. ¿Y qué es recitar? Pues recitar es repetir vocalmente pronunciando oraciones de contenido religioso prefabricadas, preelaboradas. Esto está escrito, queridos amigos, en el Diccionario de la Lengua Española. Usted puede ir allí y buscarlo. ¿Qué es entonces rezar? Rezar es repetir como repiten los loros, como repite el que está leyendo un texto, sencillamente. Recitar, por ejemplo, la misa, recitar una oración o las horas canónicas. Esto está escrito en el Diccionario de la Lengua Española. Entonces, ¿qué es recitar? Rezar, ¿qué es? Repetir, queridos amigos. Lo que hace la gente cuando reza es sencillamente repetir. Rezar es una repetidera de la repetición, una repetición de la repetidera. Entonces, ¿qué es repetir? Vamos a mirar qué es repetir en el mismo diccionario. Repetir, dice, es farfullar, parlotear, ¿sí? Así que la palabra repetir significa que farfullar. ¿Qué es farfullar? Farfullar es hablar muy deprisa y balbucientemente. ¿Qué es parlotear? Parlotear es hablar mucho y sin sustancia unos con otros por diversión o por pasatiempo. Miren ustedes, vayan encajando todos estos significados de estas palabras. Balbucear, yo te digo a vos, tú me dices a mí, tú me dices una cosa, yo te respondo. Eso es el rezar, esas son las oraciones. Padre nuestro que está en los cielos, Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, Santa María, y así se la pasan horas y horas y horas y horas y horas y horas y años y meses y días y siglos repitiendo y parloteando sin ninguna sin ninguna sustancia, dice aquí el diccionario. Así que eso quiere decir repetir. Pensemos nosotros, queridos amigos, Dios es el Dios al cual hay que rezarle, repetirle las oraciones, repetirle los dichos. Hay que repetirle a Dios lo que nosotros queremos decirle o como queremos hablárselo. Hay que repetirle a Dios como si fuera Él un desmemoriado, o como si Él tuviese amnesia, o si tuviera Alzheimer, o Él ya, como lo pintan, como un viejito ya decrépito. Entonces, ¿será que el Señor está padeciendo de demencia senil o Parkinson o deformidad en su entender y en su conocimiento? ¿O será que Él es muy descuidado? Queridos amigos, eso y así es que consideramos a Dios cuando la gente le reza, que hay que repetirle. Ve, aquí está escrito la oración y hay que repetirle y repetirle y repetirle. Eso es así. No. La oración, lo único que se reza en el sistema romano papal es el rosario, queridos amigos, que dicho sea de paso, ese es un instrumento que tampoco es cristiano, eso no lo inventó Dios, tampoco se lo inventó el sistema romano papal. Eso el rosario, eso es viejísimo, eso es antiquísimo, eso lo inventó el diablo y se lo dio a los paganos para que ellos hicieran ahí. Eso no lo usa solo el sistema romano papal. Antes de que viniera la existencia del romano papal, ya lo usaban en la antigua Mesopotamia, los caldeos, después pasó a los indios, a los hindúes, después pasó, queridos amigos, a los brahmanes allá en la India, pasó también después al Tíbet, pasó después al extremo oriente allá en las religiones de la China y del extremo oriente,
Obviamente vino después, queridos amigos, acá el Islam, los mahometanos también usan lo de contar cuentas. En la India los krishnas, cuando ustedes ven un krishna con la mano metida en una chuspa, en una bolsa, queridos amigos, ellos están dándole vueltas a la camándula, o dándole vueltas al rosario, que tienen que rezarse diariamente, tienen que darle 187 vuelticas a eso que ellos rezan. Y me decía un dirigente de ellos que si se pasan más de 187, más favores recibirán, queridos amigos. Pero ¿de qué Dios? ¿A quién Dios? ¿Y qué Dios? ¿A quién es el que le repite? Dios, el único Dios vivo y eterno, no ha mandado a que se le repitan ni que se le aparlotee, queridos amigos. Una cosa muy distinta. Y la gente, pues, ahora que se ha puesto de moda la palabra rezar, porque Jorge Mario Bergoglio, alias Francisco, pues anda por todo el mundo como una muletilla que él tiene para aparecer como humilde, aparecer como el más humilde de todos, como el más necesitado de Dios de todos. Le dice a la gente: recen por mí, a donde va, recen por mí. Pero pensemos un momento, ¿qué rezan? ¿Qué van a rezar? ¿A quién le van a rezar? A Dios. Dios no ha mandado rezar. A Él mismo, rezarle a Él. ¿Qué oración ha hecho? ¿Cuál es la oración que Él ha hecho para rezársela? Queridos amigos, ese recen por mí es una palabra de moda, es una práctica, el rezar, que va a hundir al mundo en el culto a los ídolos y a los hombres. La gente no discierne lo que es rezar ni lo que es orar. Orar es una cosa muy distinta, muy diametralmente opuesta a lo que es rezar, queridos amigos. La palabra rezar no aparece en la Escritura. Jesús no rezaba, por lo tanto Jesús no era católico, queridos amigos. Jesús tampoco tenía camándula o rosario. Jesús no rezaba rosario. Jesús no era católico, queridos amigos. Él era hacedor de la voluntad del Padre, queridos amigos, como escrito está en las Escrituras. Vamos a leer aquí. ¿Qué es orar? Orar sí es una palabra que viene del griego y aparece en la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta la última página de la Biblia. Se usa la palabra orar. Viene de la palabra griega, porque en griego se escribió el Nuevo Testamento, pero también, queridos amigos, en el hebreo y en el arameo, que ha sido escrita la palabra de Dios, aparece la palabra orar. Y vamos a mirar lo que quiere decir, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, que es donde más profusamente se puede encontrar, aunque en el Antiguo Testamento también los padres, los patriarcas y los fieles a Dios y todos los que querían ser discípulos de Dios y fieles a Jehová también oraban. Esa palabra orar viene del griego proseuge, que quiere decir plegaria. Quiere decir lugar de oración, templo, oratorio, capilla. De ahí viene la palabra griega también proseujomai, que quiere decir rogar, que quiere decir suplicar, que quiere decir pedir, adorar. Rezar no significa ni rogar, ni tampoco suplicar, ni tampoco pedir, ni tampoco adorar. Quiere decir sencillamente es repetir y punto. Se le está repitiendo esas cosas y esas oraciones, pero esas oraciones no las oye Dios, queridos amigos. Ni siquiera las oye a María, que es a la que le han hecho el rosario. A Jesús no se le reza rosario. No hay oraciones para Jesús, queridos amigos. Para pensarlo, para decidir y para vivirlo, queridos amigos. La oración más principal que debería de haber en esta tierra y en este mundo es ¿para quién? Para Jesús. ¿Por qué, queridos amigos? Porque Él es nuestro todo en todos por todos, Redentor, Salvador, Mediador, Sumo Sacerdote, que está ejerciendo el lugar nuestro, que está vivo, que vive y eternamente, que está por venir, que es el juez de todos. A Él, que Él es el que está escuchando y Él es el que puede responder nuestras oraciones y puede responder nuestras súplicas y nuestros pedidos y nuestros ruegos, y a Él es el que hay que adorar también. Así que Jesús oraba al Padre. Jesús oraba era al Padre. Jesús no le pedía a San José: San José, Padre mío, interceda ante Dios por mí. No, queridos amigos, Jesús oraba era al Padre. Tampoco iba Jesús: oh, San Moisés. Y Moisés está vivo en el cielo, queridos amigos, lo mismo que Elías.
Y lo mismo que Enoc, Jesús no iba a suplicarle a los que están vivos en el cielo, como San Elías, o San Moisés, o San Enoc: pidan por mí, San Enoc, San Elías, rueguen por mí. Él no le iba a orar a ellos. Jesús oraba era al Padre. Así tú y yo, ustedes y yo debemos, y nosotros debemos es así, hacer como Él. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que debemos creer. Jesús oraba era ¿a quién? Al Padre. Jesús en estos momentos continúa orando por sus santos vivos, queridos amigos, no por los santos muertos, no por los que canoniza el Papa. Los únicos que llaman aquí santos en esta tierra y en este mundo son los que el Papa ha canonizado. Los demás somos cabezas de repollo. No esperen ustedes que van a ser santos de parte del Papa, porque el papado solo canoniza a aquellos que sirven a sus intereses y le dan realce y bombo y le dan fama en la tierra y en este mundo. Así se trata del criminal más depravado y más pervertido que exista en esta tierra. Si le da bombo, lo declaran santo. No ha declarado santo a Hitler, ni tampoco a Mussolini, sencillamente por esas cosas de guardar apariencias, queridos amigos. Pero por él fuera, los canonizaría hace rato, porque a Hitler le llamó hijo dilecto de la Iglesia. Y a Mussolini, cuando le dio ese Estado Ciudad de Vaticano en 1929, lo llamó el hombre providencial, el hombre que Dios mandó a darnos esto. Es el hombre providencial, queridos amigos. Pero ha canonizado a los hombres que a los ojos de Dios y del mundo han sido los criminales más criminales, queridos amigos. Así que Jesús continúa orando al Padre. ¿Por qué? Porque es a Él al que hay que orarle. Y vamos a mirar aquí esta tarde cómo es que se debe orar y cómo es que debemos nosotros tener ese contacto con Dios, como escrito está en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador, queridos amigos, uno solo. No hay que rezarle a ningún santo y a ninguna santa, porque eso es repetición, eso es parlotear, eso es farfullar, eso es repetir, eso no pasa del cielo raso, queridos amigos, porque sencillamente no es la manera con que Dios dice que debemos nosotros entrar en comunión con Él, entrar en diálogo con Dios, entrar en una relación de padre a hijos, en una relación de unos seres que están en necesidad de Dios, queridos amigos. ¿Cómo suplir nuestras necesidades espirituales y materiales en Dios? Él nos lo enseña en la Biblia. Dice: porque hay un solo mediador. ¿Cuántos? Uno solo, queridos amigos. Pensemos, los demás sobran, queridos amigos. Los demás mediadores, llámese como se llame, tan santo, tan santa, tan adorada, tan rezada como ustedes la quieran poner, y como el mundo y el sistema romano papal lo pueda poner, no sirve, queridos amigos. No oye, no puede contestarnos, ni mi oración, ni la suya, porque no tienen la omnipresencia, no tienen el don de la ubicuidad. Así de simple, queridos amigos. María no es omnipresente. El único omnipresente que nos dice la Biblia, el único que es omnipresente es Dios, queridos amigos. Así de simple, así de sencillo y de claro y de directo, queridos amigos. No debemos suavizar la verdad. Dice el Señor que la verdad no se puede suavizar, y que si la verdad ofende, deja que la verdad ofenda, porque la gente, el mundo, ha estado toda su vida ofendiendo a Dios, queridos amigos. ¿Y cómo nos dice entonces, cómo nos sigue diciendo aquí Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5? Porque hay un solo mediador, un solo mediador. Si la Biblia dice que hay uno, está determinado, queridos amigos, la suficiencia de Él, y no reconoce la existencia de otro. Si el Señor dice uno, es porque uno es. ¿Y quién es ese? Dice: porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es simple, queridos amigos. No hay más.
Es en vano que usted vaya a pedirle a muñecos, a muñecas, que usted vaya a rogarle a cuadros, a estatuas. Es en vano que usted le pida a María, que usted le pida a San Fulano, a Santa Tal. Es en vano que usted vaya y toque el hueso que era, dizque según cuentas de tal o cual. No sirve, nada de eso sirve. Solo Jesucristo, hombre, es el único que te puede resolver el problema de la comunicación con el cielo. Y eso es muy bueno que vayamos nosotros entendiéndolo. Jesús oraba ¿a quién? Al Padre. ¿Y qué dijo Jesús allá en el libro de Lucas, en el capítulo 11, en el versículo 1? Oiga lo que le dice aquí el Señor Jesús a sus discípulos. Dice, aconteció, los discípulos a Jesús, Lucas capítulo 11 versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús, cuando oréis, decid así. Él les empezó a enseñar. Oiga, los discípulos no sabían orar. Qué tremendo, queridos amigos, y tenían todo el concepto de sus antepasados y el conocimiento, pero no sabían orar. ¿Y cómo fueron a Jesús? Enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a rezar. Y quiero decirles, queridos amigos, que en la época, en los días de Jesús, ya existía el tal rosario, ya existía la tal camándula, ya existía el tal cordoncito de cuentas lleno de cuenticas, ya existía, porque Jesús habla aquí que no se debe rezar, que no se debe repetir oraciones, que no se deben hacer repetición de oraciones prefabricadas por los hombres para los ídolos, para las estatuas, para los muñecos, para las muñecas, para los animales, para el sol, para la luna, para las estrellas, para los astros, que no se debía de hacer esa clase de rezos, queridos amigos. Entonces nos dice Juan capítulo 14 en el versículo 41 al 43, Juan 14, 41 al 43, oiga lo que dice Jesús. Dice Juan capítulo 11, versículo 41 al 43, oiga lo que dice. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, hablando de Lázaro, la resurrección de Lázaro, cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, oiga lo que está pasando aquí, Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cómo nos dice la Escritura, queridos amigos? Que Jesús está rezando, que Jesús está aquí repitiendo oraciones, que le está repitiendo al Padre, le está rezando al Padre para que el Padre haga el favor y bendiga a quien Él quiere bendecir. No, Jesús está hablando directamente, de persona a persona. ¿Con quién? Con el Padre. Está orando. Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó en gran voz, Lázaro, ven fuera, queridos amigos. Jesús no rezaba, queridos amigos. Jesús oraba, así de simple y así de sencillo. Y nos dice el Señor Jesús allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 19, nos dice el Señor que nosotros también podemos hablar con Dios libremente, que tenemos libertad cuando quiera. En el momento que usted quiera importunar a Dios, lo puede hacer. Usted puede orar a la hora que quiera, en el lugar que prefiera. Usted puede orar en la madrugada, puede orar a la 1, a las 3 de la mañana, puede orar todo el día si quiere, queridos amigos, y no es rezar. Escrito está en el libro de Hebreos capítulo 10 versículo 19, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote, no sumo pontífice, sino sumo sacerdote. Es una cosa muy distinta. No, sumo pontífice no tiene absolutamente nada que ver con el sumo sacerdote, y el sumo pontífice no tiene nada que ver absolutamente con Jesús.
Jesús no tiene nada que ver con sumos pontífices, porque ustedes ya saben que los sumos pontífices era el jefe de la religión de misterio en Roma, que era el César, que era, queridos amigos, al César también le llamaban santidad, al César también le llamaban Santo Padre, al César también le decían Dios, a él también era Dios, pero era el representante de Satanás. De allí viene entonces el Papa como sucesor de ¿quién? De los Césares. Por eso se le llama sumo pontífice, no porque sea representante de su ni sucesor del Evangelio de Jesucristo, por eso le llama, para pensar, decidir y vivir, queridos amigos. A la gente no solamente le gusta el engaño, sino que a la gente le gusta ser engañada, y es más fácil engañar a la gente que intentar hacerles entender, convencerlos de que están engañados y que han sido engañados. Es más fácil engañar a la gente que tratar de convencerlos que han sido engañados y que están engañados. A la gente le gusta el engaño, que le endulcen el oído. Eso a la gente le encanta vivir en el engaño. Entonces nos dice aquí el Señor que tenemos que libertad de qué, de ir, de hablar, de entrar por la fe, de orar. Dice que oremos a Dios, supliquémosle a Dios, que vayamos a Él en ruegos, que vayamos a Él y le pidamos, que vayamos a Él y lo oramos libremente, sin mediación, sin intermediarios, sin tener ningún tipo de santos, de santas, de mediadores, de papas o de sacerdotes o de pastores o de pastoras como mediadora. No, queridos amigos, porque el mediador es Cristo. ¿Cómo vamos a buscarnos mediadores si el mediador es Él? Él es el que está mediando ante el Padre por ti, por mí, por nosotros. Él es el que se ha interpuesto entre la ira de un padre ofendido y un pecador, queridos amigos, anhelante de salvación. Así que nos dice la Escritura, queridos amigos, que rezar es que balbucear. Mire, en los días de los apóstoles había una diosa que se llamaba Diana de los Efesios en Roma, se adoraba en todo el imperio romano. Esa Diana de los Efesios cambió de nombre cuando pasó al cristianismo por el nombre de María. O sea que la misma María que se adora ahora era la Diana en los días de los apóstoles, y escrito está en el libro de Hechos en el capítulo 19, oiga lo que dice en el capítulo 19. En el capítulo 19, en el versículo 34, oiga lo que nos dice. Dice, pero cuando le conocieron a Pablo, que era judío, todos a una gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Mire, recitaban, grande es Diana de los Efesios, porque Pablo iba diciéndoles que no adoraran esos ídolos, que no adoraran esos templillos, que no adoraran todas esas cosas, que Dios no puede ser adorado ni por medio de representantes ni por medio de templos, y que Él no está ni mora en templo. Eso le dijo el apóstol Pablo, y esta gente empezó entonces a gritar porque la gente quería seguir engañada. ¿Cómo dice aquí? Y todos a una voz gritaron casi por 2 horas. ¿Cuánto se pasa la gente leyendo rosarios, queridos amigos? Horas y horas enteras. Repitiendo, el uno dice Padre Nuestro, Santa María, el otro le responde Dios te salve María. Después cambian, uno le dice Dios te salve María y el otro le dice, pero ¿qué nos dice la Escritura, queridos amigos? La Escritura nos dice que María, la Madre de Dios, muy respetable, muy querida, muy bienaventurada, como dice el Señor, pero ella necesitaba de un Salvador, como escrito está en el libro de Lucas. Ella misma lo dice allá en el capítulo 2 del libro de Lucas. Ella misma, queridos amigos, nos dice en el capítulo 1 de Lucas, dice María. Entonces María dijo, cuando el engendro del Espíritu Santo vino de ella, cuando empezó el proceso de gestación en Jesús, dice, engrandece mi alma al Señor. ¿Cómo lo llama? El Señor. No lo llama mi hijo, porque también le acomodaron a María, es que madre de Dios, pero imagínense, una criatura en pecado, nacida en este mundo, con la herencia del pecado, con la herencia de la transgresión de la ley de Dios y con el pecado de nuestros padres. Después ponerla es que madre de Dios, cuando Dios no tiene ni descendencia. La Biblia nos dice que en Hebreos capítulo 4 nos dice que Dios no es
Dice aquí la Escritura que no tiene padre, que no tiene madre, que no tiene descendencia. Dice que Dios es sin padre, es sin madre, es sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino que es hecho como el Hijo unigénito, hablando de Cristo, y que permanece sacerdote para siempre, queridos amigos. Ese es Jesús. Jesús no tiene, dice que no tiene genealogía, ni padre, ni madre, ni principio ni fin de días, queridos amigos, así de simple. Entonces nos dice la Escritura aquí que Dios considera, oiga lo que dice la Escritura, Dios considera al Papa como nada más que un hombre que está representando el carácter del hombre de pecado en nuestro mundo, representando en sus demandas el poder y autoridad que Satanás reclamó en las cortes celestiales. Él es como el vicegerente de Lucifer. Y oiga lo que dice, Satanás inspira a estos hombres que dicen ser los vicegerentes o los vicarios o los representantes de Cristo en la tierra. Y oiga, se elevan súplicas a distintos santos en el cielo para pedirles favores. ¿Se elevan qué? Súplicas, rezos, oraciones al cielo. Dice que allá están en el cielo para pedirle favores. Pero estos hombres, estas mujeres, no están en el cielo, descansan en sus tumbas hasta que el Hijo del Hombre venga en las nubes de los cielos. María, oiga lo que dice el Señor, María, la madre de nuestro Señor, no ha resucitado, es decir, está muerta. Ella está esperando el sonido de la trompeta de Dios que llamará a los muertos de su prisión. Todos los rezos elevados a María caen a la tierra. María no ha escuchado todavía el sonido de la trompeta de Dios, queridos amigos. Para pensar, decidir y vivir, queridos amigos, el Señor nos dice allá en el libro de Isaías, en el capítulo 46, versículo 8 dice: acordaos de esto y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Yo soy Dios y no hay otro Dios, no hay otro representante, no hay otra representante, no hay nada en esta tierra o en este mundo que pueda suplir eso, queridos amigos. Están adorando a quién, queridos amigos, a los muertos. Eso se llama espiritismo, eso se llama invocar a los muertos, eso lo prohíbe Dios. El Señor dice que todo el que invoque los muertos es inmundo y debe ser, queridos amigos, apartado y cortado del pueblo de Dios. Escrito está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el versículo 10 en adelante, dice el Señor: no sea hallado en ti quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Rezarle a María es ir a consultar a los muertos. Rezarle a los santos es ir a consultar a los muertos. Y dice el Señor allí que a los que son de Él, a los que lo invocan a Él, a los que oran a Él, no les está permitido eso, porque las naciones que practican eso eran y son los paganos, queridos amigos. Por eso el sistema romano papal y todas las doctrinas y todas las rituales y las ceremonias y todos los trajes y los vestidos y todos los dibujos y todas las esculturas del sistema romano papal, todo del sistema romano papal es paganismo puro, queridos amigos. ¿De dónde sacaron todo ese poco de símbolos y de representaciones, de soles, de cosas, plantas y todo ese, el báculo y lo que tiene que ver con la tiara y lo que tiene que ver con los vestidos y la triple tiara y la mitra? ¿De dónde salió todo eso? Todos esos vestidos y todas esas cosas, esos colores y eso no vino de Dios, eso no lo heredó de Dios, queridos amigos. Entonces nos sigue diciendo en el Antiguo Testamento cómo era que oraban, queridos amigos, los hijos de Dios, como escrito está ya en el libro de Primera de Reyes, en el capítulo 8, versículo 12 de Primera de Reyes. Salomón, por ejemplo, allá en más de 1000 años antes de Cristo, Salomón,
¿Cómo era que él oraba? Salomón no rezaba, queridos amigos, porque eso no era de Dios, eso no se lo inventó Dios. Escrito está en el libro de Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido. Queridos amigos, mire, es hablando, no está rezando. No sacó su camándula y se agarró a echar rosarios. ¿Rosarios a quién? ¿Qué oraciones había? Está hablando con Dios, está orando. Y oiga lo que dice aquí. En el versículo 30 del mismo capítulo 8 de Primera de Reyes está orando David en la dedicación del templo y dice: oye, cuando ya está terminando dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Leo otra vez en el capítulo 8 de Primera de Reyes, versículo 30, oiga lo que dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos, escucha y perdona. Es súplica, no es blablería, no son repeticiones, queridos amigos, lo que estos hacían. Y dice el versículo 36, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. ¿Cómo nos dice aquí? Tú oirás en el cielo. No hay que rezarle, queridos amigos, a Dios, ahí es que orar. Le dice: y perdonarás a tus pecados. En el rezo no se le pide perdón a Dios, no se le pide, no se le suplica a Cristo. La gente dice Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. ¿Ahí qué hay? Ahí no hay ninguna súplica. Esa es una afirmación que Dios está haciendo de lo que era María para Dios. Y cuando dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. ¿Eso qué es, queridos amigos? ¿Qué es eso? Ruega por nosotros los pecadores. ¿Qué? ¿Qué va a rogar? Si nosotros no le hemos dicho a ella que ruegue por nosotros para esto o aquello. Y ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. O sea, ahora ruega ahora por nosotros y en la hora de nuestra muerte, amén. Cuando a la hora de nuestra muerte quizás muchos no tengan ni conciencia, quizás otros ya estén tan llevados del diablo, queridos amigos, que ni siquiera se acuerden de Dios en ese momento. No, el Señor dice que debemos orar mínimo 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la tarde, queridos amigos. Darle gracias por el nuevo día, agradecerle por la mitad del día y darle gracias en la noche, porque nuestro tiempo de gracia no terminó, porque no morimos en ese día, e ir al descanso confiados y echar nuestra suerte en el Señor. Esta era la oración que hacían, queridos amigos, los hombres de Dios en la antigüedad. Eso no era rezar, era orar, queridos amigos. Rezar no aparece en la Biblia. David, en la entrega del reino a Salomón, oiga esta oración que hizo el rey David cuando estaba entregando el reino a Salomón, en el capítulo 28, el versículo 9 del libro de Primera de Crónicas, 28, 9, oiga lo que dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Está hablando con Dios, está dirigiéndose directamente a Dios, está haciendo una interlocución con Dios. Él se presenta y se pone frente a Dios como un suplicante, como un ser lleno de gratitud, como uno lleno de amor y de agradecimiento a Dios. Está hablando con Dios, dice: y bendijo a Jehová delante de toda la congregación
congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Qué palabras profundas, lógicas, qué palabras también hilvanadas, qué palabras tan inteligentes, qué palabras brotadas por la obra y el poder del Espíritu Santo. No está rezando aquí David, está hablando con Dios, porque eso es, orar es eso, queridos amigos. Orar es hablar con Dios como con un amigo, así de sencillo. Es abrir nuestro corazón, lo más íntimo y profundo y hondo de las cámaras de nuestro ser, es a Él, hablar con Dios. Eso es lo que nos dice la Escritura, como está haciendo aquí, y sigue diciendo: todo es tuyo, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Queridos amigos, estas cosas no se pueden decir rezando. Esto no es para rezarlo, esto es para que brote del corazón, del alma, de la mente, espontáneamente, en el momento en que sea la circunstancia en que nos encontremos, sea de calamidad, sea de alegría, sea de tristeza, sea de abundancia, sea de pesar, sea de enfermedad, sea de dolor, de pérdida. Cada ocasión tiene, queridos amigos, su manera de expresarse, que a Dios, así de simple y así de sencillo. Jesús no rezaba, queridos amigos, y hay cualquier cantidad de modelos o de formas como nosotros podemos orar a Dios. Así que el rosario, queridos amigos, eso es una cosa viejísima. Eso se originó fue en el paganismo. Eso lo trajo el diablo para que los hombres se pervirtieran y pervertir la relación que el hombre tenía con Dios, y que el hombre no se olvidara de agradecer a Dios, que el hombre quitara. El rosario lo que hace es quitar a Dios de la historia del hombre. Eso es lo que hace el rosario. Se aparta a Dios, se pone a orarle a muertos y a muertas, y el hombre se olvida verdaderamente de hablar con Dios. El sistema romano papal, el diablo a través del sistema romano papal, lo que ha hecho es hacerle quitar los ojos a los hombres del cielo y ponerlos en la tierra sobre un hombre, sobre ídolos, sobre cosas, sobre muñecos, sobre muñecas, sobre estatuas, sobre cuadros, sobre pinturas. Todo eso hecho de obras de manos, queridos amigos, como escrito está en el libro de Salmos, en el capítulo 115. Ahí dice que eso son obras de manos, y que tienen ojos pero no ven, que tienen boca pero no hablan, que tienen oídos pero no oyen, que tienen manos pero no palpan, que tienen pies y hay que llevarlos en andas. Y dice: iguales a eso son los que los hacen y los que los adoran. Es decir, tienen ojos y no ven, no leen, tienen oídos y no quieren oír, tienen boca, queridos amigos, y no quieren dirigirse a Dios como su Redentor y su Salvador. Enséñanos a orar, queridos amigos, le dijeron a sus discípulos, y Jesús les enseñó a orar. Escrito está ya en el libro de Mateo, en el capítulo 6, oiga cómo le enseñó el Señor Jesús a orar a sus discípulos en el libro de Mateo capítulo 6. Así también Él nos enseña hoy a nosotros, así Él quiere que nosotros oremos en este tiempo. Entonces dice el Señor Jesús, los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo: cuando ores, no seas como los hipócritas, es decir, como los fariseos. Cuando ores, ellos oraban, pero era simplemente para dar apariencia de que sabían orar y hablar y decir, parlotear. Sí, cuando ores no seas como los fariseos, porque ellos aman el orar, mire, no rezar, en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los fariseos no usaban camándula, en Israel no se usaba camándula ni rosarios, sino hablar, porque ellos sí sabían, el Señor les había enseñado todas esas cosas. Y les dice Jesús: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento. Mire, para orar, ¿cómo se hace? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Es en secreto que hay que orar, rezar. La gente no es rezar para todo. Y orando no uséis vanas repeticiones, oiga. Y orando no recen. Cuando ustedes vayan a orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, como los paganos, que piensan que por su palabrería serán oídos.
no hagáis pues semejante, no os hagáis pues semejante a los paganos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que vosotros las pidáis. Ahí es que pedirle a Dios, queridos amigos, eso es lo que nos dice la Escritura. Así que el Padre Nuestro, cuando se dice Padre Nuestro que estás en los cielos, dice, aquí está un niño con su Padre, santificado sea tu nombre, aquí está un adorador rindiendo culto a su Dios, venga tu reino, aquí está un ciudadano con su rey, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, aquí está un siervo con su Señor, danos hoy nuestro pan cotidiano, aquí está un necesitado y su benefactor, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquí está un pecador y su salvador, no nos dejes caer en tentación, aquí está un peregrino y su guía, mas líbranos del mal, aquí está un cautivo y su libertador. Eso es el Padre Nuestro, y de todo eso hay que hablarle, queridos amigos, a nuestro Dios. Quiero decirles, no recen, queridos amigos, no se hagan paganos, no sigan en prácticas paganas, no permita que ustedes sean invocadores de muertos y de muertas, hablen con Dios, traigan los niños, traigan los jóvenes, abran las Escrituras y órenle al Padre para que les dé sabiduría, porque la Biblia se puede entender. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los ternos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposo.